Esa noche algo cambió. Nadie lo vio venir, pero cuando todo terminó, el lugar estaba vacío, la puerta cerrada para siempre. Los que estaban allí nunca volvieron a hablar de lo sucedido, y aquellos que escucharon la historia nunca se atrevieron a acercarse. Nadie sabe qué pasó realmente, pero nadie volvió a entrar. Era un pequeño pueblo costero, donde las olas parecían siempre susurrar historias del pasado. Un lugar tranquilo, alejado de las grandes ciudades, donde la vida transcurría sin prisas. Era la clase de sitio donde todo el mundo se conocía, y las puertas siempre estaban abiertas. Pero algo cambió esa noche. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero después de eso, el edificio fue cerrado para siempre. Nadie volvió a entrar. Nadie quiso hacerlo. Era un pueblo costero, pequeño y apartado del bullicio de la ciudad. Las olas golpeaban suavemente la orilla, como si cantaran una canción que todos conocían, pero nadie escuchaba. Los días eran tranquilos y las noches silenciosas. En el centro del pueblo se encontraba una vieja mansión que, a pesar de su antigüedad, parecía tener vida propia. Sus paredes de madera, gastadas por el tiempo, daban la impresión de que sus secretos estaban atrapados entre las tablas, esperando ser descubiertos por alguien lo suficientemente valiente o curioso. Los lugareños hablaban de la mansión en voz baja, como si temieran despertarla. Algunos decían que había sido una antigua residencia de verano, un refugio para turistas ricos de tiempos pasados. Otros aseguraban que la mansión tenía una historia oscura, llena de sucesos extraños y desapariciones inexplicables. Pero nadie se atrevió a entrar demasiado en detalle. La mansión estaba allí, observando, pero nadie le prestaba demasiada atención. Los turistas que se aventuraban a quedarse en el pequeño albergue nunca se quedaban mucho tiempo. Decían que había algo raro en el aire, una sensación incómoda que no se podía describir, pero que se sentía desde el momento en que se ponía el pie en el umbral. Fue entonces cuando un grupo de amigos decidió pasar el fin de semana allí. No sabían nada de las historias que rondaban sobre la mansión, ni de los susurros de los viejos del pueblo. Para ellos, era solo un lugar apartado, perfecto para escapar de la rutina diaria. Estaban entusiasmados por lo que les esperaba, sin imaginar que aquella noche cambiaría todo. Al llegar, se encontraron con la mansión tal como la describían los lugareños, imponente, oscura, pero con algo en su interior que parecía llamarlos. Nadie mencionó el aire pesado ni la sombra extraña que se cernía sobre el lugar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Aún así, entraron y cerraron la puerta tras de sí, sin saber que jamás volverían a salir de la misma manera. Era una tarde nublada cuando el grupo de amigos llegó a la mansión. Habían viajado por más de 3 horas, recorriendo carreteras sinuosas donde el paisaje cambiaba lentamente de verdes campos a bosques espesos. Nadie había mencionado la oscuridad que parecía envolver el lugar, ni el silencio que de repente se apoderó del ambiente. Cuando finalmente llegaron, el aire fresco del océano se sintió aliviador, aunque pesado, como si hubiera algo que flotara sobre el pueblo costero. El camino que conducía a la mansión estaba casi vacío, solo algunas casas dispersas, pero a medida que avanzaban, el ruido de las olas fue desapareciendo, como si el mar ya no pudiera llegar tan lejos. La mansión se erguía en lo alto de una colina, imponente, con sus ventanas altas y su fachada de madera envejecida que parecía resistir el paso del tiempo. A lo lejos podía verse la costa, aunque la niebla había comenzado a cubrirla, haciendo que todo se viera aún más desolado. Los amigos bajaron de sus autos, estirándose tras el largo viaje. Los murmullos y las risas se desvanecieron cuando cruzaron la puerta principal, cuyas bisagras rechinaron con un sonido que, al principio, parecieron ignorar. El interior de la mansión era tan grande como oscuro. Había un aire de abandono, pero al mismo tiempo la decoración estaba cuidadosamente conservada, como si alguien hubiese querido mantenerla intacta, pero ya no estuviera allí para hacerlo. El grupo decidió explorar. Laura, la más extrovertida, lideró el recorrido, señalando objetos antiguos que encontraba en cada rincón, riendo y contando historias divertidas para aligerar el ambiente. Daniel, el más serio de todos, se mantenía a un lado, observando cada detalle con cautela. Le preocupaba la sensación que emanaba de las paredes, como si estuvieran siendo observados.
pero se dijo a sí mismo que solo estaba cansado del viaje. Silvia, por su parte, se mantenía cerca de las ventanas, mirando la niebla que ya cubría la costa, pero sentía que algo no estaba bien. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda. Por un momento pensó en irse, pero decidió que solo era el cansancio. Pablo, siempre el más inquieto, fue el primero en encontrar la puerta que no estaba en el plano de la mansión. Al principio pensó que era una bodega o algún tipo de almacenamiento, pero cuando la tocó, notó que la madera estaba en buen estado, como si alguien la hubiera cerrado a propósito. Decidió no mencionarlo, pero no pudo evitar una extraña sensación de que esa puerta no debería ser abierta. Javier, que normalmente tomaba las riendas de cualquier situación, se acercó y miró la puerta. La puerta era extraña, sin marcas ni signos de uso. Parecía fuera de lugar, demasiado limpia y cuidada en un edificio que mostraba tantas señales de abandono. Después de recorrer la casa y encontrarse con más detalles inquietantes, como habitaciones que daban la sensación de estar congeladas en el tiempo, los amigos decidieron descansar. La chimenea en el salón principal crepitaba suavemente, y el fuego, aunque no era muy grande, parecía calentar el ambiente. Se sentaron alrededor de la mesa, tomando vino, riendo y charlando sin pensar en lo que sucedía afuera. Durante un rato, todo parecía normal, incluso si algo en el aire parecía más espeso. Esa noche, los amigos se acomodaron en las habitaciones asignadas. El lugar ya tenía un aire pesado, y los pasillos, aunque bien decorados, se sentían vacíos. Silvia no podía dormir. El sonido de las olas ya no era relajante, se había convertido en algo extraño, como si cada vez se acercaran más, golpeando la costa con más fuerza. Miró a través de la ventana. La niebla seguía allí, cubriendo todo. En ese momento, escuchó un crujido proveniente del pasillo. Primero pensó que era un sonido natural de la casa, pero luego algo hizo que se quedara en silencio, esperando escuchar algo más. No escuchó nada más, pero la sensación de ser observada volvió con fuerza. Se levantó de la cama y fue hacia la puerta. Miró por la rendija, pero no vio nada. Mientras tanto, en otro pasillo, Daniel caminaba en dirección al baño. Se detuvo por un momento. Un sonido extraño, como si algo estuviera arrastrándose sobre el suelo, lo hizo detenerse. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Su mente se repetía que debía estar soñando, que todo esto no era más que una combinación de cansancio y las viejas maderas crujientes de la mansión. Sin embargo, algo lo perturbó profundamente. El aire frío, el silencio absoluto, la sensación de que algo no encajaba. Decidió regresar a su habitación, convencido de que no había nada más que el eco del viento. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero esa sensación de incomodidad persistía. El sol comenzaba a atravesar las nubes, iluminando débilmente las habitaciones. Aunque no comentaron nada sobre lo sucedido, el ambiente había cambiado. Nadie estaba completamente tranquilo, y aunque Laura trataba de restarle importancia, había una sombra invisible que lo seguía. El lugar, aunque hermoso, tenía algo inquietante. Nadie lo mencionó en voz alta, pero todos lo sentían. Al salir de la mansión, Silvia fue la primera en notar algo extraño. En el suelo, cerca de la entrada, había marcas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia adentro. Sin embargo, el resto del suelo parecía intacto, como si nada hubiera alterado la serenidad del lugar. No dijo nada, pero el nudo en su estómago creció. ¿Qué había pasado en esa mansión antes de que ellos llegaran? ¿Por qué algo tan trivial parecía tan extraño ahora? Decidieron dar un paseo por los jardines. El sol estaba más alto ahora y la niebla comenzaba a disiparse. Pero al caminar alrededor de la mansión, un sonido inesperado los hizo detenerse en seco. Un grito, débil, como si alguien estuviera llamando desde dentro de la casa. Nadie quería entrar a investigar. Los ojos se encontraron, y aunque no dijeron nada, todos sabían lo que estaban pensando. Algo no estaba bien. A esa hora, Pablo decidió regresar a la mansión para buscar algo que había olvidado. La puerta de entrada estaba cerrada, pero las ventanas parecían abiertas, como si invitaran a entrar. Cuando cruzó el umbral, la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco.
Fue entonces cuando algo en la mansión se sintió diferente, algo que había estado presente desde el principio, pero que nadie había querido reconocer hasta ese momento. Algo había despertado dentro de las paredes de esa casa, y a partir de ahí, todo cambió. La sensación de incomodidad fue creciendo con cada minuto que pasaba en la mansión. Los amigos, aunque intentaban actuar como si nada ocurriera, no podían evitar sentir que algo los acechaba. Al principio solo fue una pequeña grieta en el ambiente, un cambio en el aire, algo que ninguno quería admitir, pero que todos sentían. Los ruidos extraños continuaron, y cada vez parecían más intensos. Al principio fueron solo susurros, murmullos distantes que se perdían en la oscuridad, pero luego esos sonidos se volvieron más claros. Algo o alguien parecía estar moviéndose por la casa. Silvia fue la primera en notarlo. Estaba sentada en una de las sillas del salón principal, mirando por la ventana, cuando escuchó un golpeteo suave, como si alguien estuviera dando pequeños toques en la pared. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haberlo escuchado. Apretó los dientes, intentando convencerse de que todo estaba bien, pero el sonido no desaparecía. Era sutil, pero persistente. Intentó distraerse, pero no pudo dejar de pensar en la puerta del fondo. Aquella puerta extraña que no parecía encajar con el resto de la casa. Había algo allí, algo que la llamaba, aunque no sabía qué era. La siguiente vez que el grupo se reunió en el salón, la atmósfera era diferente. Las risas se habían desvanecido y un silencio incómodo se había instalado. Javier, que siempre trataba de mantener la calma, se levantó y fue al pasillo, como si tratara de comprobar algo, aunque no sabía qué. Laura lo siguió, algo preocupada, pero no dijo nada. Ambos caminaron por los pasillos oscuros y cuando llegaron cerca de la puerta cerrada, la temperatura pareció bajar bruscamente. El aire se sentía más denso, como si la casa estuviera respirando con ellos. Laura miró a Javier, que ya había dejado de caminar. Su rostro estaba tenso, como si algo estuviera pasando por su mente, pero no lo decía en voz alta. De repente, un sonido fuerte rompió el silencio. Un crujido, seguido de un susurro, como si alguien hubiera hablado en un idioma que no entendían. Laura se giró rápidamente, mirando a su alrededor, pero no había nadie. Javier la observó, su mirada ahora fija en el pasillo oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sentía que la casa misma se estaba volviendo contra ellos, como si las paredes los estuvieran observando. Mientras tanto, Pablo y Daniel estaban en la cocina. Ambos intentaban hacer algo para romper el silencio, pero al igual que el resto, no podían dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. Pablo, como siempre, trató de restarle importancia, pero Daniel no podía dejar de mirar la ventana. La niebla afuera estaba mucho más espesa de lo que recordaba, y el ruido de las olas ya no se escuchaba. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. La casa, por otro lado, estaba demasiado callada. Los ruidos del exterior, el viento, el sonido del mar, todo parecía haber desaparecido. De repente, la luz de la cocina parpadeó. Fue un parpadeo breve, pero suficiente para que ambos se detuvieran en seco. No dijeron nada. Pablo, intentando mantener la calma, fue hacia el interruptor para asegurarse de que no era un problema de electricidad, pero al volver a la mesa, el ambiente había cambiado. La luz parpadeó nuevamente, esta vez por más tiempo. Un sonido sordo vino del pasillo, como si algo estuviera cayendo al suelo. Daniel se levantó rápidamente, sus ojos buscando la fuente del sonido, pero no había nada visible. La tensión crecía, y él pudo sentir cómo el miedo comenzaba a aferrarse a sus pensamientos. Laura y Javier regresaron al salón. Estaban callados, ambos mirando a sus pies como si no quisieran hacer contacto visual con los demás. Silvia los observó, sabiendo que algo les había afectado. Se levantó de su asiento y a pesar de su creciente inquietud, intentó decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido del viento se levantó, fuerte y violento. Era como si una ráfaga de aire hubiera atravesado toda la casa. Las ventanas temblaron y la puerta principal se cerró de golpe, con un estruendo que hizo saltar a todos de sus asientos. No era solo el viento. Algo más estaba ahí. Algo más estaba entrando. Los amigos se miraron, y aunque ninguno quería decirlo en voz alta,
Todos sabían que la situación estaba fuera de control. Nadie quería entrar en la habitación del fondo, pero algo los empujaba a hacerlo. Quizás fuera la necesidad de entender, de encontrar una respuesta, o tal vez solo el impulso de enfrentar lo que estaba ocurriendo, aunque no pudieran explicarlo. Sin embargo, nadie dio el paso hacia la puerta. Estaban atrapados. La mansión, que parecía tan acogedora al principio, ahora se había transformado en una cárcel invisible. Fue entonces cuando el sonido más aterrador de todos llegó. Un grito. No era humano, pero sonaba tan cercano que ninguno de ellos pudo evitar volverse en la dirección de donde provenía. El grito atravesó las paredes, y algo comenzó a moverse por la casa. Algo que no podía ser visto, pero que se sentía con cada respiración, con cada paso que daban. Nadie dijo nada. No había palabras para describir lo que estaba ocurriendo. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Silvia, con los ojos abiertos como platos, estaba al borde del llanto. Daniel, siempre el más racional, comenzó a buscar una salida, pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba antes de que pudiera cruzarla. La sensación de desesperación comenzó a crecer. Nadie se movía. Nadie quería moverse. Cada uno se mantenía en su sitio, mirando a su alrededor, esperando que el otro diera un paso hacia la puerta o hacia la salida. Pero la puerta no se abrió. La casa, con su vieja madera crujiente y su aire denso, los mantenía atrapados, como si no los dejara salir. Y aunque sabían que tenían que hacer algo, ninguno de ellos sabía qué. El ambiente se hizo tan denso, tan pesado, que hasta la respiración parecía ser un esfuerzo. La mañana llegó sin previo aviso, aunque no trajo consigo la calma que todos esperaban. El sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las nubes, pero el aire en la mansión seguía pesado, como si la oscuridad de la noche anterior aún no hubiera desaparecido. Los amigos se encontraban reunidos en el salón, cada uno con la mirada perdida en algún punto indefinido. Nadie quería hablar de lo ocurrido, pero todos lo sabían. La mansión no los había dejado ir. La puerta principal seguía cerrada, pero las ventanas estaban abiertas, como si invitaran a salir. Sin embargo, nadie se atrevió a cruzar el umbral. Laura intentó mantener la compostura, como siempre, pero su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos. Sabía que algo no estaba bien, que algo en el aire estaba distorsionado. Silvia, la más sensible del grupo, estaba casi muda. Miraba las paredes, los objetos a su alrededor, con la sensación de que todo había cambiado de alguna manera. Había una presión invisible que no podía evitar. Un sentimiento de que todo lo que estaba ocurriendo era un eco de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Javier fue el primero en levantarse. Se acercó a la puerta, como si estuviera buscando algo que pudiera darles una respuesta. Sus pasos resonaron por el pasillo vacío, pero antes de llegar a la entrada, se detuvo. Algo lo frenó. Nadie lo dijo, pero todos lo sabían. La casa no los dejaría ir. El aire se sentía más espeso a medida que se acercaba, como si una fuerza invisible empujara contra él, deteniéndolo antes de dar el siguiente paso. Daniel intentó abrir una ventana para ver si la niebla había desaparecido, pero al acercarse a la ventana, notó que la niebla seguía allí, espesa, cubriendo la costa. Era como si el mar, la tierra y el cielo estuvieran atrapados en una misma pesadilla, sin poder liberarse. Miró a los demás y vio que no estaba solo en su sentimiento de desesperación. Nadie decía nada, pero el miedo se palpaba en el aire. Fue entonces cuando el sonido llegó. Suave al principio, casi imperceptible, como un susurro, pero pronto se hizo más claro. Era un murmullo bajo, que parecía provenir de las paredes mismas. Nadie quería escuchar, pero todos lo hacían. La mansión parecía estar respirando, como si estuviera viva, como si tuviera su propia voluntad. El sonido se intensificó, hasta convertirse en un ruido casi ensordecedor. Era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, todas susurrando, pero al mismo tiempo, gritando algo que nadie podía entender. La puerta del fondo, la que había estado cerrada durante todo el tiempo, se abrió de golpe. Un chillido penetrante llenó la habitación. No fue la puerta lo que los aterró, sino lo que había detrás. Al principio nadie vio nada, solo oscuridad. Pero pronto algo comenzó a moverse en la penumbra. Una sombra, una figura indefinida,
Apareció en la entrada de la habitación, como una silueta borrosa. Nadie se movió, nadie respiró. El miedo paralizó a todos. Silvia fue la primera en dar un paso atrás, pero no pudo evitar mirar hacia la figura. No podía verle el rostro, pero sentía sus ojos sobre ella, como si la estuvieran observando profundamente, de una manera que no podía comprender. La figura permaneció allí, inmóvil, como esperando algo, o quizás como si estuviera esperando a alguien. Javier, con una voz temblorosa, intentó decir algo, pero no salió nada. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta y al mirar hacia la figura vio que ya no estaba. Se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a llenar la mansión, pero esta vez era un silencio mucho más pesado. Nadie podía decir nada. Nadie quería preguntar qué había pasado, ni por qué la puerta del fondo se había abierto sola, ni qué había visto Silvia en la oscuridad. Cada uno de ellos estaba atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios miedos, sin querer enfrentarse a lo que había sucedido. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. De repente, las ventanas comenzaron a cerrarse por sí solas. Un golpe sordo resonó en cada una de ellas, y las cortinas se movieron como si algo invisible las empujara. Nadie hizo nada. Nadie intentó detenerlo. Estaban demasiado asustados para moverse, como si cualquier intento de huir solo empeorara las cosas. La mansión, que antes parecía una casa vieja y acogedora, ahora se había convertido en una prisión. La puerta principal, que hasta ese momento había permanecido cerrada, comenzó a abrirse lentamente. Un crujido de las bisagras resonó en el aire, y la luz de afuera, tan débil como era, entró por la rendija. Pero nadie se movió. Nadie quiso irse. Había algo que los mantenía atrapados, algo que ya no era solo la casa, sino una presencia que los había marcado, que había dejado una huella en cada uno de ellos. Finalmente, todos se miraron, pero no dijeron nada. Ninguno de ellos podía entender lo que había ocurrido, pero todos sabían que la mansión ya no era lo que parecía. No sabían si podían confiar en lo que habían visto, si podían confiar en lo que sentían. Pero algo les decía que todo lo que habían vivido allí ya había quedado atrás. La puerta seguía abierta y aunque el sol finalmente lograba atravesar las nubes, el peso del misterio permanecía. La mansión cerró sus puertas de nuevo. Nadie volvió a entrar.